Bienvenidos en este primer encuentro de entidades valencianas socialmente responsables que acoge el Hub de Empresas del Banco Sabadell y que organiza Cámara de Comercio de Valencia con la financiación de la Oficina de Sostenibilidad y con el patrocinio de la Diputació de Valencia. Llevamos una mañana muy intensa, os agradezco enormemente que sigáis aquí con nosotros. Yo creo que va a merecer la pena. Es verdad que si esto fuera una carrera en Le Mans iríamos ya a los últimos, con parte de la grada que ya se ha ido del circuito, pero prometemos remontar, o al menos vamos a intentarlo. Antes que nada, agradecer a José Aparici por el enorme esfuerzo organizativo de organizar todo esto y con la dificultad añadida del tremendo golpe del 29 de octubre, por el que todavía estamos todos temblando y que hoy en la mesa lo vamos a tratar. Gracias también por considerarme la persona adecuada para dirigir esta mesa redonda que hemos llamado El apetito de la sostenibilidad en la cadena de valor y suministro de la empresa valenciana, tendencias y limitaciones. Me presento muy brevemente, soy Julio Tárrega, presidente de la asociación EVE Conecta, especializada en la comunicación y la difusión de la sostenibilidad en la empresa. Tenemos también una consultora con profesionales de la comunicación, diseño y audiovisual para poner en valor las buenas prácticas en las empresas valencianas responsables. Y hoy estamos aquí para seguir aprendiendo. Tenemos la fortuna de poder hacerlo en los próximos 45 minutos con personalidades muy destacadas en el mundo de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, que van a aportar, yo creo que muchísimo a esta jornada. Están por orden en la mesa Carmen Renovell, responsable del área de ESG y Igualdad del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia, Isabel Jiménez Zuriaga, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y Fernando Ibáñez, vicepresidente del Club de Empresas Socialmente Responsables. Gracias por vuestra asistencia, bienvenidas, bienvenido. Me vais a permitir que comience con Carmen Renovell, del CEI. El trabajo de Carmen en el CEI se centra en dos áreas. Por un lado, forma parte del equipo de proyectos internacionales en los que destacan iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, con la economía circular, el emprendimiento, la consolidación de empresas y el fomento de la cooperación. Y por otro, Carmen es la responsable, corrígeme Carmen si me equivoco, del área de ESG e Igualdad. Y en esta tarea trabaja para que la organización vaya hacia prácticas más éticas, más eficientes y más responsables con el entorno, como yo creo que debemos ir todos. Carmen, gracias por tu asistencia. Me gustaría comenzar con la misma pregunta para todos, si os parece, ¿no? Desde vuestro cargo de responsabilidad, ¿cómo pensáis que podemos ayudar a todas las grandes, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a los autónomos afectados por la catástrofe de la Dana? En primer lugar, a recuperarse y luego ya a pensar también en cómo seguir siendo sostenibles. Sí, nosotros somos el CEI, estamos en el Parque Tecnológico. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que es importante que a la hora de querer ayudar, cada uno lo haga desde lo que mejor sabe hacer, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo lo hemos enfocado en dos puntos. El primero, nosotros somos una incubadora de empresas, estamos, como os decía, en el Parque Tecnológico y lo que hemos hecho es poner a disposición de cualquier autónomo, emprendedor o emprendedora o empresa que necesite, porque se ha quedado sin sitio donde trabajar, ¿vale? Tenemos módulos, tenemos salas de reuniones, hemos puesto a disposición de todos ellos, pues esos sitios para trabajar. Y luego, en segundo lugar, lo que hemos hecho, porque nosotros gestionamos un portal que se llama emprenenjunts.es, que recibe más de 5 millones de visitas al año. Es un portal muy pionero en todo el tema del emprendimiento sostenible y entonces lo que sobre todo estamos haciendo es ordenar la información allí. Hemos lanzado una iniciativa que se llama Apoya Dana y ahí hemos puesto toda la información sobre ayudas y muchísimas cosas que a veces se pierden y la gente no sabe que a lo mejor SECOT está dando un asesoramiento gratuito a aquellos negocios que necesitan de su ayuda. Entonces, gracias a ese portal Apoya Dana, por ejemplo, estamos haciendo eso. Entonces, nosotros, ya os digo, nos estamos centrando sobre todo en las cosas que mejor se nos dan para poder ayudar. Eso es lo que estamos haciendo un poco. Tomamos nota en emprenenjunts.es y Apoya Dana. Enhorabuena por la iniciativa. CEI Valencia, ya en otro ámbito, apoya a emprendedores y autónomos a la hora de poner en marcha sus proyectos. ¿Pensáis que el factor de la sostenibilidad se debe incluir desde el principio, ya desde la fase de idea, de concepto de empresa? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues mira, nosotros esto nos llama mucho la atención
porque cuando venimos a cosas de sostenibilidad muchas veces vemos empresas muy grandes que tienen muchos recursos y hacen muchas cosas. Nosotros vemos súper importante todo el tema de la sostenibilidad, pero desde el principio, desde el momento de la idea del negocio. O sea, desde el momento que aparece por la puerta del CEI cualquier persona emprendedora o cualquier pyme o startup, que trabajamos mucho con ellas, para recibir nuestra ayuda, nosotros ya les hablamos de la sostenibilidad. Y entonces, por ejemplo, ellos a lo mejor cuando ponen en marcha un negocio dicen, pues voy a hacer un plan de negocio, un plan de empresa, ¿vale? Y entonces empiezan a ver, a hacer estudios de la competencia, empiezan a ver el tema del marketing, del equipo y todo esto. Pero es verdad que si tú ves, muchas veces de la sostenibilidad no se habla. Y claro, si tú la incluyes desde el primer momento, luego es mucho más fácil crecer, porque son empresas que muchas de ellas van a crecer, nosotros esperamos que todas. Entonces, si crecen con eso ya interiorizado en su modelo de negocio, es mucho más fácil que luego respeten todos esos códigos, respeten todos los temas. Mucho más que si nacen sin tener al margen de la sostenibilidad y luego se lo queremos meter, por así decirlo, con calzador, perdona la expresión, y ya es más complicado, ¿vale? Entonces nosotros pensamos que desde el momento en que el autónomo, la autónoma aparece por la puerta, ya tienen que saber hablar de la sostenibilidad. Y nosotros nosotros normalmente lo hacemos por medio de los ODS, que pensamos que es al principio, que es una cosa fácil de entender, que está bastante extendida y que les puede ayudar a lo mejor a tomar decisiones muy responsables desde el principio, como por ejemplo los proveedores que van a elegir y cosas así. O sea, cosas sencillas pero que ya interioricen la sostenibilidad desde el momento de la idea. Genial. Carmen, muchas gracias. Presentamos ahora a Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, vicepresidenta del Club de Innovación de la Comunitat Valenciana, embajadora del Pacto Climático Europeo, entre otros muy respetados cargos. Isabel, bienvenida, muchas gracias por tu presencia. La primera cuestión también relacionada con la DANA. Desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, ¿cómo pensáis que debería llevarse a cabo la inversión para reconstruir la provincia de Valencia tras esta catástrofe? Bueno, lo cierto es que desde la Fundación hemos organizado un grupo de trabajo con expertos para ver todo el tema de financiación, porque es muy importante ahora que esté todo organizado. Desde que sucedió la DANA, pues por ejemplo, pusimos a disposición de ONGs un Excel con las zonas más afectadas, con gravedad, con número de, de organizaciones que habían acudido para que no fuera todo el mundo a los mismos sitios, que fue un poco lo que pasó. Y bueno, pues también estamos colaborando con todo el tema de difusión, de ayudas públicas, ayudas privadas. Sí que es verdad que hace falta todo ahora mismo. Estamos hablando de los estudios de impacto, el que ha hecho, por ejemplo, el BBVA, que lo ha publicado recientemente, o el informe de Cámara Valencia. Estamos hablando de unos 10.700 millones de euros. Es la 10ª parte de lo que supuso el presupuesto del Katrina. Y recordemos que cuando sucedió lo del Katrina, el 25% de las ayudas tardaron entre 8 y 11 años en llegar a Nueva Orleans. Aquí estamos hablando de un alcance mucho menor, estaríamos hablando la mayor parte, el 70% sería para polígonos, un 10% a rehabilitación de viviendas, energía, otro 10% a comercios afectados, el 30% a Cámara Valencia ya le han dicho que no van a volver a abrir la persiana, estamos hablando de cifras bastante impactantes, y el 10% a explotaciones agrícolas. Entonces, si nos vamos a las políticas de ayuda europea, en la PAC apenas llega al 10% de lo que hace falta en las explotaciones agrícolas. Entonces, recordemos que los presupuestos europeos se hacen para varios años. Ahora mismo estamos con el presupuesto europeo 2027. Si consiguiéramos entre todos los que estamos de acuerdo en el cambio climático, en la importancia de la sostenibilidad, que en el próximo presupuesto europeo se incluyera un fondo de catástrofes climáticas, que hay muchas personas que todavía no están por la labor, estaríamos hablando del presupuesto para 2027-2034, pero en el actual es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, temas del FEDER, reajustar los Next Generation en cierta medida. Pero bueno, ¿esto qué muestra? Pues que en el caso de la financiación pública hay inercias, llega más tarde, pero sí que es muy loable, por ejemplo, y muy positivo, los avales ICO, que ya han hablado de 5.000 millones, con lo cual, bueno, pues ayudarían a que muchas pymes pues se acerquen
a estas ayudas con un poquito más de fuerza, un poquito más de pulmón financiero, pero hace falta mucha colaboración público-privada. Hay que darle enhorabuena a todos los proyectos de fundraising, hay que darle enhorabuena en la iniciativa privada. Bueno, pues aquí tenemos la suerte de contar con un gran empresario, Juan Roig, que ha liderado, bueno, pues todo el programa de Alcem, que es una maravilla, y Amancio Ortega, pero sí que es verdad que hace falta todo, ¿no? El mecenazgo privado es clave, pero también la colaboración público-privada. Y no todos son infraestructuras. Entonces hay que hacer una organización, una planificación estratégica y bueno, pues que todo llegue cuanto antes, porque cuanto más tardemos en reaccionar, más empresas habrá que no vuelvan a abrir la persiana y más comercios. Y entonces, bueno, pues la verdad es que sí que hace falta eso, la planificación, la organización, la colaboración público-privada y moverse todos de una forma coordinada, ¿no? En las meditaciones de Marco Aurelio decían que las personas hemos nacido para cooperar, para colaborar, no para enfrentarnos. Entonces yo creo que la catástrofe que tenemos aquí bueno, pues hace que necesitemos estar coordinados y la financiación es clave porque sin gasolina no vamos a poder llegar a esa recuperación que todos deseamos. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que encoge un poco el corazón escuchar las cifras que ha comentado Isabel. Te pido ahora brevedad, Isabel, para decirme, si pudieras en un titular, cómo se puede conseguir que más pymes soliciten financiación sostenible, porque hablamos del apetito de la sostenibilidad, pero esta muchas veces viene marcada por la capacidad financiera. Si me tuvieras que dar un titular, un consejo, ¿cómo pueden hacer las pymes, cómo podemos hacer que las pymes soliciten financiación sostenible? ¿Qué nos dirías? Pues hay que aterrizar los conceptos, hay que pasar de la teoría a la práctica y hay que divulgar. Nosotros en 2023 editamos este diccionario de Sostenibilidad y Agenda 2030 para intentar que las pymes, la memoria de sostenibilidad, no la vieran como algo ajeno, no vieran que esto era un tema para el consultor, como ha pasado en muchos casos con el compliance, ¿no? Entonces, sí que es importante que se sientan sujetos y no objetos de la sostenibilidad, que participen en la elaboración de la memoria, que tengan más familiarización con los conceptos y que participen, porque en ese sentido la van a interiorizar y pues la incorporarán como una oportunidad estratégica, que es lo que es, y además es un elemento de supervivencia. Muchísimas gracias, Isabel. Nos gustaría escuchar ahora a Fernando Ibáñez, vicepresidente y fundador del CERS, el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana. Fernando, además, es director general de Ética, empresa de asesoramiento financiero pionera en España en sostenibilidad, y también es Corporate Manager en Biohub Valencia y miembro del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social de la Generalitat, entre otros cargos y distinciones. Fernando, gracias por tu asistencia, que además sé que has tenido que mover agenda de última hora para estar aquí con nosotros, lo agradecemos enormemente. Mismo punto de partida, las consecuencias de la maldita Dana, las alianzas, la cooperación, la solidaridad a todos los niveles, yo creo que ha quedado patente, podemos estar de acuerdo en eso. Lo de la coordinación que comentaba Isabel ya es otro cantar, pero sí que es cierto que ha habido una cooperación prácticamente instintiva de toda la sociedad. Pero ¿en qué tipo de acciones se está materializando la sostenibilidad empresarial durante este tiempo que no vamos a olvidar nunca? Bueno, en el Club de Empresas Responsables y Sostenibles somos una asociación de empresarios principalmente, de empresarios que nos unimos en 2017 para compartir buenas prácticas, porque tuvimos la visión de que estos actos se iban a producir. Es decir, en 2017 hacer un acto sobre sostenibilidad y que vinieran más de 30 personas era prácticamente imposible, ¿no? Entonces nuestra visión es tremendamente práctica y es del sector privado. A mí me gustaría que hiciéramos una reflexión y que pensáramos si en la Dana el sector privado no hubiera reaccionado, ¿en qué situación nos encontraríamos ahora? Y no es una crítica hacia el sector público, sino que es una alabanza hacia la capacidad que tiene el sector privado de ser mucho más rápido, mucho más eficiente y los recursos de los que dispone. Y eso ha sido algo que se ha demostrado precisamente con los miembros de nuestro club. Como decía, somos 44 miembros y ha habido desde empresas que han formado un centro logístico, como el caso de Zubilabs, empresas de alimentación que han hecho donaciones. Por nuestro lado, igual que el CEI, hemos cedido nuestros espacios para que empresas que se han quedado sin naves puedan seguir trabajando, porque es, por supuesto, muy importante y lo más clave es la parte humana, donde podemos hacer poco, pero sí podemos hacer mucho en la parte empresarial.
hemos alojado nosotros a más de 120 personas en una semana. Estamos recibiendo donaciones de material de oficina, equipos desde todas partes de España. Y eso nos gustaría poner en valor precisamente que el sector privado puede hacer todo esto, ¿no? Ha habido iniciativas de voluntariado. Yo creo que no ha habido ni un solo miembro de nuestro club que no haya hecho algún tipo de iniciativa. Es cierto que se necesita mucha más coordinación y estamos dentro de la CEP y a través de la CEP hemos conseguido coordinarnos un poco mejor, pero vamos, el sector privado desde luego es uno de los grandes responsables de que las consecuencias después de la DANA no hayan sido muchísimo más graves de lo que podamos haber visto. La rapidez y la eficiencia del sector privado frente a la administración, frente al sector público, es algo que yo creo que nos debe hacer reflexionar. Saliendo de la DANA hacia temas más genéricos, ¿cuáles son los principales retos, Fernando, que afrontan las empresas en cuanto a la debida diligencia en la cadena de valor y cómo y en qué medida afectará esto a las pymes? Bueno, en primer lugar, la sostenibilidad ya hace tiempo que dejó de ser algo voluntario y voluntarista para ser algo obligatorio. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que no tenemos escapatoria y, por tanto, vamos hacia un mundo más sostenible a nivel empresarial. Me gustaría también que no olvidáramos que vivimos en un mundo capitalista. Entonces, para un empresario, todo lo que no puede meter dentro de su balance o cuenta de resultados es algo residual. Si la sostenibilidad es algo residual, nunca será importante. Por eso la regulación es tan importante. Pero la sostenibilidad tiene que ser algo que se transmita, que se traduzca en competitividad. Estamos compitiendo a nivel mundial, no solamente en Valencia, sino en Europa. ¿Con qué compite Europa contra el este o contra Estados Unidos? Somos mucho más caros, mucho menos eficientes, tenemos una regulación laboral líder en el mundo, lo que nos hace también pues, que podamos competir de otra manera, ¿no? El Green Deal, todas estas regulaciones que estamos viviendo, tenemos que verlo como la gran apuesta de Europa por competir con las dos grandes potencias o partes del mundo que están metiéndose en nuestros mercados y compitiendo con nuestros clientes. Si nosotros conseguimos que toda la cadena de suministro, toda la cadena de actividades, como se dice ahora, sea sostenible incluso en estos terceros países, vamos a poder competir. Si no, será imposible, porque siempre algún competidor tendrá una cadena de actividades con mano de obra infantil, sin respetar los derechos humanos, con impactos medioambientales terribles, y ahí no vamos a poder competir nunca porque nosotros ya estamos en esta carrera. Por tanto, la Directiva de debida diligencia es un escalón más en la búsqueda de esa competitividad de Europa y va a obligar a todas las empresas, sobre todo las grandes y luego a las más pequeñas, a que cuiden la parte social, la parte medioambiental, que midan de una manera empírica y sobre todo que reporten, y esto hará pues, que habrá empresas que tendrán una ventaja competitiva frente a otras. Entonces nosotros desde el club siempre vemos la sostenibilidad, sin olvidarnos del impacto social y medioambiental, que es lo que todos deseamos como especie, pero sobre todo como un elemento de competitividad con sobre todo estas zonas mundiales que están compitiendo con nosotros en precio. Gracias, Fernando. Abrimos ahora un espacio para el debate en el que os pido intercambio de opiniones porque seguro que entre todos vais a enriquecer mucho toda la temática. No hace falta que pidáis turno de palabra, directamente os lanzáis. A mí me da la sensación, igual me equivoco, que un punto sobre el que todavía os gustaría exponer un poco los argumentos es sobre la forma idónea, ¿no? de ayudar a las empresas valencianas afectadas por la DANA a recuperarse, a volver a ser sostenibles, así como bueno, las causas y las consecuencias a medio plazo que ya también se han comentado de este terrible fenómeno. Lanzo la primera. Carmen, ¿os parecen razonables el tipo de ayudas que se están dando a las empresas, tanto en esta primera fase de emergencia como las anunciadas a medio plazo? El comentario general, cuando estábamos en los distintos grupos, en el catering, es que hay empresas que lo han perdido absolutamente todo. Y cuando decimos todo, es todo, que tienen que empezar desde cero y que a lo mejor no tienen suficiente pulmón para hacerlo. No sabemos si van a poder esperar tanto tiempo. ¿Os parece razonable lo que se está haciendo? ¿Daríase algún paso más? Lo que comentaba antes Fernando, sector público, sector privado, ¿cómo lo veis, Carmen? A ver, yo creo que frente a lo que ha pasado es difícil decir que las ayudas sean suficientes porque también cuando oímos importes a veces dices, madre mía, si es que esta persona que ha perdido todo su negocio, 6.000 euros, 10.000 euros, dices, es que no es nada. O sea, no tiene ni por dónde empezar, digamos, ¿no? O sea, solo los importes ya a veces nos tiran para atrás. Y luego también, sobre todo, el tema de que sean muy ágiles y muy fáciles de pedir, porque la burocracia es complicada. O sea, nosotros en el CEI, que trabajamos todos los días con eso, vamos a hacerlo fácil. Entonces, yo ya sé que se están haciendo todo lo posible, pero nunca es suficiente dinero, nunca es suficientemente fácil. Entonces, a ver, siendo realistas,
Yo creo que hay que bajarlo a la tierra y hacerlo lo más fácil y sobre todo que la información esté disponible de manera sencilla para la gente que la necesite, ¿no? Y luego, sobre todo, pues por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me ocurre y no sé si queréis decir algo, por ejemplo, lo de los créditos ICO, por ejemplo, ¿no? Pues sí, pero cuidado porque también pueden llevar a un exceso a lo mejor de deuda, etcétera. Entonces, creo que hay que analizarlo todo bien, ¿verdad? Teniendo en cuenta los riesgos, ¿verdad?, a la hora de emprender este tipo de cosas. Y luego también el tema de las que estábamos pensando antes y comentándolo también, lo de los permisos retribuidos, ¿no? Que claro, los permisos retribuidos a lo mejor para una empresa grande, ¿no?, donde trabaja mi hermana mayor, por ejemplo, que es una empresa grande que tiene muchos trabajadores, se me ocurre, pues a lo mejor se lo puede permitir, pero una empresa pequeña, estoy pensando en una peluquería de 2 trabajadores, si a lo mejor se da esa situación que dice la imposibilidad de llegar al lugar de trabajo, que a lo mejor no está tampoco muy bien explicado, entonces se pueden crear situaciones en las que si no es el Estado a lo mejor el que cubre o el que responde con esos permisos retribuidos, la propia empresa es que no tiene músculo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación excepcional donde hace falta medidas excepcionales. Iba a decir, no es culpa de nadie, no, bueno, eso, bueno, lo que sea, pero desde luego hay que responder. Y entonces, pues hacerlo todo lo más fácil posible y teniendo en cuenta que no todos son empresas, porque hablamos de pymes, pero es que una pyme puede ser grande. Porque yo he trabajado en pymes que para mí eran empresas grandes. Es que estamos hablando de microempresas, de empresas muy chiquitinas que no tienen ese músculo. Entonces, yo creo que es un poco resumiendo, que todo sea ágil, que todo sea fácil y que se tenga en cuenta la mayoría del tejido empresarial, que son las empresas muy pequeñas, que a lo mejor no pueden responder, oyes a la ministra y dices, qué maravilla, pero luego dices, vale, pero ¿yo cómo lo hago? Entonces, yo creo que eso es un poco la pega que le veo, no sé vosotros, pero no sé. Sí, bueno, yo creo que al final, cuando hay un desastre natural, lo que agudiza es tendencias económicas y sociales previas. Entonces, en este caso estamos hablando de personas vulnerables, colectivos muy de base de las micropymes y además con un tema añadido, es la falta de educación financiera y el tamaño más inferior de estas micropymes con respecto a otras zonas de Europa. Entonces, muchas no son autosuficientes en conocimientos financieros. Entonces, no es solo un tema de que estén las ayudas, porque las ayudas pueden estar a escala pública, a escala privada, pero son personas que están afectadas ahora mismo desde el punto de vista humano, que no han hecho una evaluación de los daños, que difícilmente van a tener el cuerpo y el alma para hacer un plan estratégico y que está muy bien que haya también ayudas tipo SECOT y tipo organizaciones, digo, altruistas, no ventajistas, para que esas organizaciones desde el tercer sector, que desde el primer momento se ha movilizado, y desde el sector privado, como muy bien ha dicho Fernando, para que ayuden a ese primer paso, porque si no, hay mucha micropyme ahora mismo paralizada y que le va a costar dar ese primer paso desde el folio en blanco y desde luego volver a como estaban antes. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de cambio climático, ahora más que nunca, con lo que hemos vivido los valencianos. Fernando, ¿cómo crees que está afectando el cambio climático a la empresa valenciana? ¿Puedo hacer una pregunta a la Por supuesto. ¿Algún empresario de aquí ha recibido algún fondo Next del COVID? No. El COVID fue hace 5 años. Europa hizo un proyecto muy importante para ayudarnos a salir. ¿Dónde están esos fondos? No, a las empresas pequeñas no han llegado, de ninguna manera, han llegado a las empresas grandes. Los afectados por la DANA, sean personas o empresas, no pueden esperar. No pueden esperar a que desde el gobierno autonómico o nacional se establezca un protocolo de se mueren antes, de hambre, de frío, no pueden sobrevivir. Entonces, dentro de pocos días vamos a ver una gran iniciativa desde el sector privado para ayudar a todas estas compañías, que todavía no se puede revelar, pero lo vamos a ver, donde se van a destinar más de 50 millones de euros, aparte de las donaciones que pueden hacer estos grandes empresarios, para que todo el sector privado se organice, junto con las universidades y otras entidades, para poder ayudar de una manera rápida y eficiente a estas empresas, con riesgo evidente, riesgo de equivocarnos, riesgo de, no sé, de la pillería que puede haber, pero es que ¿qué más riesgo tienen estas personas y estas empresas que lo han perdido todo? Entonces, el garantismo del sector público, que yo lo puedo entender, se refleja en burocracia y en tiempos que las empresas no pueden asumir. Cada día que pasa hay una empresa que no va a volver a abrir. No podemos esperar
Entonces, el sector privado es el que se tiene que movilizar y se está movilizando. Y, como digo, dentro de poco tiempo vamos a ver esta gran iniciativa que esperamos que tenga una incidencia muy importante en todos ellos. Estaremos muy atentos. Además, si me permitís, desde un punto de vista comunicativo, el gran riesgo es que cuando deje de estar en el foco la Dana, que inevitablemente en unas semanas, en unos meses dejará de estar en el foco mediático, esto hará que el poder político, porque es así, desgraciadamente lo hemos visto en otros casos recientes, La Palma, comentaba ahora también Fernando el tema de la pandemia, dejará de estar en el foco y dejarán de tener esa presión para mostrar esa ayuda. Y ahí también, no sé si eso el sector privado es el que tiene que suplir eso, pero ese es otro gran riesgo, ¿no? El olvido que se puede generar a partir de ahora. Hablamos ahora, si os parece, de las pequeñas empresas precisamente que están arrastradas, ¿no? También a cumplir ciertos requisitos de sostenibilidad con las grandes. Se habla de planes, de medidas, siempre se ponen de ejemplo las grandes corporaciones, pero luego están esas empresas más pequeñas, ¿no? Que además componen la mayoría de nuestro tejido empresarial y que muchas veces por tamaño no están obligadas, pero frecuentemente, ya digo, les arrastran las grandes corporaciones porque son proveedores o porque están en su cadena de suministros. ¿Cómo veis esta situación? ¿Es una oportunidad? ¿Es una obligación? ¿Es un lastre? ¿Cómo lo veis para las pequeñas empresas que están arrastradas ahora a adentrarse en el terreno de cumplir con los requisitos de la sostenibilidad? Yo creo que es una oportunidad estratégica, lo hemos dicho. Vamos, una memoria de sostenibilidad es un ejercicio de reflexión estratégica. Y la generación de valor a largo plazo, valor compartido, es la manera de ser competitivo. Y lo demás pues es poner parches, ser reactivo y probablemente pues irte del mercado. Sí, totalmente. Y además es que, como decía antes, que hay que hacerlo desde el principio, incluso startups con las que trabajamos nosotros, que ahora son proveedoras o quieren ser proveedoras de empresas grandes. Ayer llamaba yo a una con la que trabajamos y le preguntaba porque ha conseguido vender por ejemplo, a Consumo, a Aldi, que es de alimentación vegana, y entonces digo, cuéntame qué es lo que tienes que hacer tú para entrar a trabajar con ellos, porque ellos son 4 trabajadores. Entonces, claro, ellos en principio legalmente compromiso no tienen, de momento no tienen, pero claro, para entrar a trabajar con esas empresas tienen que cumplir con todos los criterios que esas empresas y digo, mándame la información. Entonces me la estuvo mandando y estuve viendo todos los formularios que tiene que rellenar, todas las preguntas que le hacen, toda la información que le piden, y claro, no es ninguna broma. Entonces, claro, yo creo que ellos a veces se ven como fuera, pero es igual como nosotros en el CEI, que somos 20 trabajadores y dices, bueno, nosotros no tendríamos obligados legalmente a tener plan de igualdad, no estamos, pero lo hemos querido hacer, ¿no? Pues así todos. Y entonces ellos, yo creo que también ven que tienen esa necesidad y que tienen que cumplir con todo eso para poder trabajar muchas veces con grandes empresas. Yo sí que veo que lo están haciendo, pero es verdad que a veces cuando les hablas de memoria de sostenibilidad, plan de sostenibilidad, ellos ya se imaginan un tocho así de gordo y ya pasan de... Yo os tengo que interrumpir y pinchar, claro, si me lo permitís. La peluquería de mi pueblo, donde hay una trabajadora que probablemente será autónoma y que tiene otra empleada que le ayuda, que trabajan a lo mejor hasta el fin de semana y que luego tienen que hacer horas extras para vestir a las novias en mayo, a las comuniones, etcétera, etcétera. Esa persona a lo mejor le tira 70 horas a la semana, y no me exagero, en su curro. ¿Pensáis que a esa gente, que sí que es importante, porque hablo de una peluquería, no he puesto el ejemplo al azar, consumen agua, consumen muchos productos químicos que pueden ser tóxicos, pensáis que a esa persona se le puede poner en sus manos simplemente, oye, haz una memoria de sostenibilidad, llena el registro SIR? ¿No habría a lo mejor que ayudarles porque están compitiendo o están también en una diferente situación, o una gran corporación que tiene un departamento de sostenibilidad importante? ¿No pensáis que el trato no puede ser igual o que no se les puede exigir lo mismo? Ahí la lanzo, Fernando. Vaya, hombre, a mí la difícil, la de la peluquería, ¿no? Hombre. No sé si poner peluquería sostenible va a generar más clientes para esta peluquería. Pero... Yo tengo algo que decir de peluquería sostenible, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque ya bajando... no, es que la mía... No, te lo agradezco un montón. La mía, sí. Esto es el Sálvame Deluxe. La mía es que tiñe, se dice, tiñe, sí, con barro. Sí. Y es todo súper sostenible. En lugar de con amoníaco.
que era lo de toda la vida. Entonces y pone peluquería ecológica, os lo juro, está en la calle Bélgica, ¿vale? Por donde yo vivo, por Mestalla. Di ya el Ahora nombre, no me di sé ya el cómo se nombre. llama. No tengo nada, no tengo acción, no tengo nada. Y además, pero es que, y ahora dirán, pues se Mamen, lleva el ¿tú pelo naranja, crees- ¿no? y tú Como crees que Lauren Postigo. No. ¿Tú crees que las canas- Pero en serio, no, ahora en serio, es estupenda y lo hacen con barro. Y sí que puede ser una peluquería sostenible. Es un elemento ¿eh? diferenciador. A ver, igual es un poco frivolizar, pero era un poco por reírnos. No, pero pero en el sí. fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vender, estamos hablando de competir contra la de al lado, ¿no? Que igual no lo hace. Entonces, las pymes lo que tienen que hacer es competir. Y para competir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál gana? Pues la que mejor se adapta a lo que el cliente necesita en este caso. La Comunidad Valenciana somos unos grandes proveedores de muchas empresas. Grandes empresas en la Comunidad Valenciana hay muy poquitas, pero somos grandes proveedores y somos súper expertos en adaptarnos a las necesidades de un cliente. Nosotros nos vamos a China y 10 años después tenemos un sector aquí, tenemos Yadro, ¿no? O nos vamos a cualquier sitio y adaptamos los sectores naturales de la Comunidad Valenciana, que muchas veces las materias primas no están aquí. Las pymes, por tanto, ¿qué van a hacer? Bueno, pues hasta ahora se adaptan. ¿Qué quiere el cliente? Pues quiere calidad, quiere precio, quiere pues que lo ponga en su almacén cada día un poco más, ¿no? Además, ahora quiero niveles de calidad, niveles de I+D. La sostenibilidad es otro elemento más que las grandes compañías tienen que exigir, porque aparte están obligadas por regulación y tienen que agregar todos esos datos en el reporting. Entonces, desde ya, muchas compañías, sobre todo exportadoras, Alemania, Francia, países que lideran todo esto, se han tenido que adaptar en hacer memorias de sostenibilidad, hacer KPIs que enlacen directamente con su cliente principal. Entonces, esto no hay que verlo como algo que no sirve para nada y que es una especie de broma hippie mundial, sino que se lo cuenten a Trump, sino que realmente hay que verlo como algo más que tiene que tener mi compañía dentro de ese proceso de mejora continua y eficiencia para que los clientes nos sigan comprando. Es tan sencillo como eso. De todas maneras, hay otra variable que es el tema del vocabulario. Históricamente hablábamos de residuos, pero los residuos pueden ser recursos. Y además de que ayudamos al planeta, conseguimos dinero con una variable que históricamente lo tirábamos a la basura. Sí, no. Desde luego ya. La última punto que pongo sobre la mesa, el registro SIR, también que nos ha traído a esta jornada, una iniciativa de la Dirección General de Economía, que bueno, además pionera la Comunidad Valenciana en esto, en poner desde la Administración Pública un sello, un reconocimiento a las empresas. ¿Qué pensáis desde vuestros distintos centros? Aquí sí que os pido muchísima brevedad. ¿Cómo valoráis esta iniciativa y qué valor le dais? Además, creo que parte de vuestras empresas ya están inscritas. Muy breve, que queremos abrir, aunque sea 2 preguntitas para el público. Súper breve. Nosotros en el CEI fuimos el número 12, lo tenemos ahí. Estamos súper orgullosos porque nos metimos, la verdad, sin saber muy bien. O sea, dijimos, un registro de tal, nosotros dale de cabeza. Y luego cuando empezamos a ver todo lo que nos pedían, Luis, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a ver todo lo que... Madre mía, ¿pero esto qué es? Y no sé, pero lo bueno es que te hacen medir y te hacen pensar. Y luego, como encima cada 2 años hay que, ¿verdad?, revisarlo, pues entonces a nosotros la verdad es que estamos muy, muy contentos. Menos mal porque están ahí en primera fila atentas a los comentarios. Entonces nosotros súper contentos y bueno, sí que nos gustaría sacarle más partido, pero de momento fenomenal. Así que por nosotros bien. Nosotros en la Fundación, en todos los programas de sostenibilidad que tenemos, el de sensibilización de pymes, el de finanzas sostenibles para universitarios, que son gratuitos, incluimos el registro porque es un ejemplo de una herramienta desde el sector público puesta a disposición de las pymes y que les ayuda a saber, a analizar, a compartir y también planificar. Y esto solo por ello, y además no en T sub 0, sino hacia T sub F. Puedes ir dinamizarlo y no solo como un ejercicio estático, sino como con un ejercicio de mejora progresiva y de análisis. Es muy importante perder el miedo a tener los datos, a mirar los datos y también a participar en la elaboración de los datos. Genial. Desde el CERS, que además tenéis muchas empresas. Se ve que me toca ser el gruñón de la mesa, ¿no? Pero no voy a ser crítico con el
registro. Al contrario, nosotros participamos en el debate dentro del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social de este reglamento que se desarrolló de la ley que salió en 2018. En primer lugar, decir que somos la única comunidad autónoma que tiene una ley de sostenibilidad. Eso es mucho decir, desde hace mucho tiempo. El desarrollo de esta ley, bueno, pues ha habido entre el mundo empresarial y el mundo público, el mundo sindical, pues ha habido sus diferencias. El registro es una buena iniciativa porque nos sirve para visibilizar a todas aquellas empresas que están comprometidas con la sostenibilidad. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues dar un incentivo a las empresas que estén en este registro y que cumplan con la sostenibilidad. Por ejemplo, acceso a fondos públicos, por ejemplo, acceso a concursos públicos de una manera preferente, que eso todavía se tiene que desarrollar desde la Consellería de Hacienda. Eso yo creo que es lo que haría que realmente el sector privado dijera, esto además tiene un sentido económico. Si no, como decía antes, pues se quedará en algo muy necesario que es visibilizar y compartir buenas prácticas, pero no tiene un significado económico real todavía. Entonces, ese paso es el que nos gustaría a todos que se empezara a trabajar a partir de ahora. Bueno, sabemos que es tarde, pero no quiero privar a los asistentes que os habéis quedado hasta el final con el lujo de ponentes que tenemos. Si queréis lanzar alguna pregunta muy concreta, muy breve, para que la puedan debatir en la mesa. Si José nos da permiso, ¿Se lanza alguien? Sí, enhorabuena a los tres, sobre todo a mi Carmen, que es maravillosa. Y luego me ha gustado mucho, esta mesa redonda me ha encantado. Y quería lanzar una pregunta, ¿no? Está genial el tema de la sostenibilidad en las grandes empresas, que se nos exija a las pequeñas, pero está muy bien la teoría, pero la práctica, porque yo estoy en el mundo de la moda, es la primera empresa contaminante, y tengo que trabajar en el mundo de la alimentación, que es la segunda más contaminante. Entonces, ¿eso cómo lo arreglamos? La tercera son las peluquerías, no, en serio. Peluquería a mi exmarido. Bueno, la regulación está ahí, quiero decir. La regulación está ahí y la regulación no solamente obliga, ¿no? También hay guías para poder cumplir y yo creo que la práctica se está desarrollando cada vez. Pensemos en los empresarios, ¿no? Los empresarios ahora tenemos que hacer una memoria de sostenibilidad. A mí me hablan de EBITDA o de ventas o de impuestos y estoy cómodo, pero me hablan de rotación laboral, que es algo de recursos humanos, vale, pero me hablan de huella de carbono y ya empiezo a patinar. Y si estoy en el sector financiero, donde estamos totalmente, arrasados con la regulación, es muy difícil. Yo creo que en los últimos 10 años se ha hecho un esfuerzo muy importante y creo que hay guías para todas partes. Y si no, tienes tus principales clientes, ¿no? Que al final dices, oye, esta gente, a ver su memoria de sostenibilidad y ves un poco cuáles son los indicadores más importantes para seguir vendiéndoles. Hay mucho camino que recorrer, todos somos impacientes, pero yo creo que los que llevamos muchísimo tiempo en este sector vemos que se están dando pasos de gigante, a veces demasiado rápido con la regulación, que ya no sabes dónde mirar y cumplirlo todo es prácticamente imposible, pero creo que en cada sector ya empieza a haber guías de cumplimiento para toda esta regulación. Yo te diría que hay que enfocarse en dos colectivos. Uno es los consumidores, para que sean coherentes y no solo digan que son sostenibles, sino que también lo hagan. Y segundo, los niños, el tema de educación. Nosotros, por ejemplo, con el diccionario hicimos una presentación en el Día del Libro, en el Corte Inglés y también en Herbolario Navarro. Y bueno, pues la idea es un poco que los consumidores también se sientan cómodos con el vocabulario de sostenibilidad y también aterrizar en ejemplos de buenas prácticas. Y a partir de los buenos ejemplos, bueno, pues al final es repetir y que sean buenos hábitos y entonces tendremos consumidores más conscientes y consumidores más responsables. Pero es un tema de tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir que y luego, bueno, pues que cunda el ejemplo. Jesús, no sé si por alusiones o motu propio no querías hacer una pregunta. Es broma. Yo querría dejarle al sector privado encima de la mesa una tarea que no puede hacer el sector público. En la última DANA que hubo en España de este tamaño, 2019, el número de reclamaciones del Consorcio de Compensación de Seguros fue de 73.000. En este momento estamos en 191.126. ¿Vale? Todas esas reclamaciones pueden suponer, no por supuesto una enorme cantidad de dinero, pero son aproximadamente 3.500 millones de euros, que en este mismo consorcio, con una solvencia de más de 10.000 millones, va a empezar a dar, ¿no? Entonces, si ya está la reclamación, perfecto. Yo lo que invito porque ahí la Administración no puede hacer casi nada.
Entonces, a lo mejor habría que darle una vuelta, vosotros sois los mejores para hacerlo, los más idóneos, a si podéis establecer algún método de tal manera que aquellos que hayan presentado la reclamación, sean empresarios o no, si son empresarios, si no son empresarios, serán empleados de empresarios, pueden impulsar que el tiempo de respuesta del consorcio, que suele ser aproximadamente de 6 meses, fuera reduciendo. Tienen 1000 peritos en este momento en Valencia para hacer lo que puedan, porque es poco lo que pueden hacer. Esa es una iniciativa. Ahí hay no 12, ni 100 millones, ni 500 millones. Ahí hay 3.500. Y sí que es un dinero que llega directamente a una cuenta corriente sin burocracia. Es el pago de una indemnización y el que la está pagando es una compañía de seguros pública, pero que tiene su aprovisionamiento y que funciona como cualquier compañía de seguros. Yo invitaría a que ese lado no lo dejarais ninguno simplemente con la sencillez de asesorar a vuestro empleado o de que, oye, tú has cobrado, tú lo tienes, ha habido el perito, no encuentras la póliza, es una cosa que dejo encima de la mesa. Genial. Fernando, enlazamos con Luego quiero hablar contigo porque lo que voy a decir es tan incorrecto que me voy a... Pero que voy a decir... No, que luego hablamos porque creo que es una excelente idea, ¿eh? O sea, sí. Pero luego hablaremos de eso. No, lo que yo voy a decir, la barbaridad que voy a decir... No, pero... No. A ver, luego editamos. Peritos, 1000 peritos, quiero decir. Las empresas están contratando a peritos de parte, ¿de acuerdo? Sí, pero es que no tienen... No. Bueno, luego hablamos. Pero vamos a ver, si tienes esa idea, sí que es un impulso de decir, oye, administración pública, nosotros no tenemos competencia en materia de seguros, pero oye, Generalidad Valenciana, no podéis reaccionar, no podéis llamar a la consorcio de compensación, no podéis hablar con la dirección de seguros públicos, y porque cuando dicen pensiones, no podríamos hacer algo. Bueno. Fernando, ya para enlazar con las conclusiones, que creo que querías hacer una pregunta o antes contestar. No sé. En primer lugar, nosotros somos un club de empresarios, yo hablo desde el sector privado, no quiere decir que estemos en contra del sector público. Creo que la colaboración es totalmente necesaria, ¿eh? O sea, eso para aclarar. Por supuesto. En segundo lugar, me gustaría también que tuviéramos una reflexión sobre algo que está ocurriendo en la zona de la Dana actualmente, y es que, como todo el mundo sabe, cuando tenemos que hacer un reporte en sostenibilidad, tenemos que hacer un análisis de materialidad. ¿Qué es material para mi empresa, ¿no? Desde que el cambio climático ya es una realidad, aunque Trump diga lo contrario y la bolsa suba cuando lo dice, todas las empresas grandes, sobre todo las que tienen instalaciones a lo largo del mundo, la parte de las catástrofes naturales empieza a ser cada vez más material. ¿Esto qué significa? Significa que hay empresas multinacionales que están empezando a calificar la zona de Valencia como zona de catástrofes naturales. Y eso para nosotros es terrible, terrible. ¿Por qué? Porque quiere decir que no se va a instalar nadie aquí y que hay empresas que ya se han instalado aquí, que han visto lo que pasa en la nave de al lado y que no se van a instalar aquí. Entonces, es muy importante que este concepto desaparezca de la mente del mundo empresarial y sobre todo que se pongan las infraestructuras necesarias para que esto pueda ocurrir. Aquí no estamos en una zona de catástrofes naturales. Por supuesto que las danas en la Comunidad Valenciana ocurren desde la época de los romanos, por eso la ciudad se construyó en una montañita que tenemos ahí. Pero si esta idea cala dentro de los grandes auditores de sostenibilidad internacionales, desde luego el impacto económico para los valencianos va a ser muchísimo más grave. Eso es lo único que quería decir. Tomamos nota. ¿Tenemos una pregunta más? Quizás más que una pregunta es una añadidura. Esto se puede solucionar porque dentro de los estándares europeos, Ana Moreno, mi nombre, está la exigencia de la adaptación al clima, o sea, la adaptación a los digamos, efectos climáticos que se van a producir efectivamente en el futuro. Y si lo que echa un poco de menos en esta jornada es el tema del sector de la construcción, porque aquí habría una posibilidad muy grande de coordinar ambos temas, es decir, todo lo que se va a reconstruir ahora, adaptarlo a un posible riesgo muy alto, como has dicho, es verdad, es así. Esto también, yo vengo de Austria y efectivamente sí que se valora mucho el tema de los riesgos en las empresas y ya se están adaptando desde hace tiempo ya las empresas a la subida de aguas, a posibles catástrofes de todo tipo. Y creo que quizás, no sé, la Generalitat podría integrarlo un poco dentro de las medidas a adoptar y valorarlo y
transparentemente comunicarlo hacia afuera. Sí, yo antes decía que era una oportunidad estratégica y que había que planificar el tema de la reconstrucción. Y efectivamente hay 2 estándares europeos para vivienda sostenible y lo ideal es que dentro de esa planificación lo que se reconstruya se haga en torno a esos 2 estándares. Eso es lo ideal. De todas maneras, sí que es cierto que estamos en un momento ahora mismo en el que los precios inmobiliarios están en la parte alta, con lo cual es complicado porque ahora de cara a la planificación y la remodelación, pues no estamos en un momento en el que sea asequible la vivienda y tampoco hay una construcción en volumen que pueda acoger toda esta gente que quiere moverse de sitio ahora mismo. Complicadas las soluciones y más cuando escuchamos, ¿no?, a los expertos realmente, a los que conocen la orografía de Valencia, que ha salido en artículos publicados de gente muy competente que dice que las soluciones serían o bien otro plan sur, lo cual entenderemos que es completamente inviable porque habría que arrasar prácticamente todo lo que hay desde aquí hasta Cullera prácticamente o que toda la zona fuera diáfana en plantas bajas para contener eso. Hay veces que las soluciones que se plantean son tan difíciles y son tan complejas que hasta asustan, ¿no?, el pensar ir más allá, como lo que estáis comentando. Os voy a pedir un minutito, que si puede ser medio os lo agradeceremos todos, para vuestra conclusión. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante, pero me gustaría también que la gente se fuera a casa con alguna idea concreta, con algo que a vosotros os ha llamado la atención o con algún dato que queráis reforzar de lo que se ha comentado aquí. Carmen, si quieres comenzar. Nada, yo muy rápido. Quedarme, yo un poco decir lo importante que es que cualquier tipo de negocio, de autónomo, emprendedor, emprendedora, todo el mundo tenga en cuenta la sostenibilidad. Ya hemos visto que se puede, porque hemos hablado de la peluquería, y eso no se nos va a olvidar, que hay una peluquería que sí que tiene 3 empleados y que es sostenible hace mucho tiempo. Y entonces, con ese ejemplo ya podemos ver cómo bueno, pues cualquier negocio puede intentar aspirar a ser sostenible y en el tiempo. Carmen Renovell, muchas gracias. Isabel, tu conclusión, ¿con qué nos quedamos? Pues que la sostenibilidad es una apuesta a largo plazo y que además de todo lo que hemos dicho antes, hace a las empresas más resilientes y tienen un mapa de riesgos más completo. Recordemos que de los 5 riesgos globales anuales del Foro de Davos, 5 están vinculados a la sostenibilidad, con lo cual es muy importante porque muchas empresas esos riesgos no los tienen en el radar y entonces, claro, son menos estratégicas y les puede batir la competencia. Isabel Jiménez, muchísimas gracias. Fernando, tu punto de vista final. Sostenibilidad es competitividad. Ese es el gran mantra que tenemos que adoptar los empresarios y no es algo que podamos soslayar, evitar. Es un elemento de competitividad que cada vez más no te va a hacer vender más, sino mantener las ventas que tienes. Eso ya es una cosa defensiva, incluso. Entonces, las empresas que no apuesten por esto, primero no cumplirán la ley, segundo se van a quedar fuera del mercado. Pues muchísimas gracias. Carmen Renovell, Isabel Jiménez y Fernando Ibáñez. Habéis aportado muchísimo hoy a esta jornada. De verdad que os lo agradecemos. Y nada, y os dejamos ahora con José Parisi la conclusión final. Muchas gracias a todos por estar presentes.